porque en este caso va a llegar a lo que es al sistema portal, que ahí va a viajar por la sangre y se va a dirigir a la hormona de la adenohipófisis para que ahí pueda sintetizar lo que son las 6 hormonas, ¿no? En este caso lo que no se puede explicar. ¿Qué dice Milka? ¿Le entendís a Pasillo? Sí. ¿Qué has entendido? O sea, en resumen ejecutivo. Está bien lo que he dicho, pero a ver, yo quiero resumen ejecutivo. Que dijo que acerca de la relación de hipotálamo con la hipófisis se van a conectar a través de la sangre. Ya. ¿Y el hipotálamo con la neuro? Creo que dijo nervioso. Pero doctor, para terminar la idea de primero es el sistema portal. No. El concepto, o sea, lo que tenemos es saber sintetizar la información. Entonces, lo que tendría que decir sería es que, o sea, no yo como yo quiero, sino que síntesis. Que el control del hipotálamo sobre la adenohipófisis es vascular, pues como dice la doctora, vamos a hablar de la carótida, del polígono ligulizal capilar, que forman el plexo primario, y a nivel de la eminencia media, este plexo primario traspasa al sistema pórtico oficial, o sea, las hormonas que produce el hipotálamo pasa al sistema porta de la hipófisis para controlar la secreción de la adenohipófisis. Mientras que en la adenohipófisis no, es un fascículo hipotalámico hipoficial, son fibras nerviosas, axones de las neuronas que están a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular, ¿no? Entonces, el control de la adenohipófisis nervioso y el control que hace el hipotálamo de la adenohipófisis es vascular. Y ahí podríamos agregar sobre lo que mencioné sobre las señales químicas y eléctricas, que no son iguales para ambos lóbulos. No, pues es que si tú tienes una conexión nerviosa, ahí el control de la adenohipófisis no es, o sea, no es vascular, es nervioso solamente. Por eso es Entonces, que... así, claro. Pero ahí estamos hablando ya de transmisión nerviosa. Acá tú me estás hablando de la adenohipófisis y es un control endocrino, porque llegan por la sangre las hormonas que libera el hipotálamo, que la doctora nos va a decir cuál es la función que ejerce la adenohipófisis. Y eso tiene que saber lo siguiente. Eso lo ha dicho ella ya en otras palabras. Siguiente, eso lo van a revisar. Siguiente. No, atrás ahí. Ya, a ver. Ahí. Primero, en esta parte vamos a hablar del control neuroendocrino. ¿Sí? ¿Ya? O sea, sabemos que el hipotálamo produce hormonas. O sea, neurohormonas. ¿Cuáles son las neurohormonas? Vasopresina, oxitocina. ¿Por qué? Porque se vierten a la sangre para ejercer su efecto a distancia. Pero también el hipotálamo produce hormonas que ejercen control sobre la hipófisis. Y aquí la doctora, primero, como parte introductoria, nos va a decir cuáles son las hormonas que se producen en la adenohipófisis. Hormonas que se producen en la adenohipófisis. Hormonas que se producen en la adenohipófisis. LH y FSH. ¿Ya? A ver, Vilca, hormonas que se producen en la adenohipófisis. Otra. Está claro, ¿no es cierto? La doctora lo ha hecho correctamente. Nos ha dicho la AZH, la hormona de crecimiento, TSH, FSH, LH y prolactina. ¿No es cierto?
Y recuerda, ¿cuál es la función de la TSH, Gonzaga? TSH. ¿A estimular qué cosa? ¿Cómo le estimula? ¿Para qué? O sea, ¿cómo le estimula? ¿Le estimula a qué? Bueno. Camilo, ¿cuál es la, resumen nada más, la función de la TSH? ¿Cuál sería? Estimula el crecimiento y la producción de las hormonas tiroideas. Gonzaga, la función de la adrenocorticotropina o ACTH. La que produce la ACTH, adrenocorticotropina. ¿Cuál es su función? ¿Ya? ¿Qué produce la corteza suprarrenal? ¿Qué hormona produce la corteza suprarrenal? ¿Ah? Aldosterona, una. ¿Qué hormonas sexuales produce la corteza suprarrenal? ¿Ah? Testosterona. La pregunta es, ¿cuáles son los principales andrógenos suprarrenales? ¿Ah? Andrógenos suprarrenales. ¿Ah? ¿La progesterona es un andrógeno? ¿Es un andrógeno? Entonces, andrógenos. Si tú dices la testosterona sería el principal andrógeno testicular, ¿no es cierto? Y la dihidrotestosterona sulfato y la androstenediona son los principales andrógenos suprarrenales. ¿Ya? Función de la prolactina, Gavino. Prolactina. Producción de la leche. Basilio, ¿cuál es la función de la FSH en la mujer? De crecimiento folicular en etapa folicular. O sea, la selección del folículo primordial, ¿no es cierto? O sea, de todos esos folículos que tú tienes, ¿cuál es el que se va a desarrollar? ¿No? Y la LH a la ovulación. ¿Y la función de la FSH, de la LH en el varón, cuál es? ¿La ovulación? ¿Cierto? Casi claro. Al paso de la célula de Ley. Y de la FSH al paso de la célula de Ley. ¿Cierto? Entonces, después de esa brillante aporte de nuestros compañeros de cuáles son las hormonas adenohipoficiarias y cuál es su función, la doctora nos va a decir cómo es que el hipotálamo regula la producción de las hormonas de la adenohipófisis. A ver, vamos Rodríguez, tú puedes. Este es el esquema. El esquema lo dice todo, ¿no? Un dibujo vale por 1000 palabras. Si no va a salir Gonzaga. A Gavino por lo malo. Me imagino que el pato microbiología está con 20, ¿no? Me imagino. A ver, explícanos. Vamos. ¿Cómo? Ahí está, pero claro, ahí está más claro que el agua. A ver, Gonzalo, ven acá adelante para que apoyes a Rodríguez.
A ver, ¿cómo el hipotálamo regula la secreción de la hipófisis? ¿Ah? No, a ver, tú a ver, ¿qué es? ¿Cómo a ver? Corticotropina, ¿sí? A ver, Rodríguez, apóyala, ¿cómo es? Dios mío. Luz, venga a socorrer a tus compañeros, a ver. También te he olvidado. Ah, ya, a ver. El primer cuadro, ¿qué dice la primera? ¿Qué te dice? Vamos a tener a la hormona corticotropina que va a liberar a lo que es a la CPH, que eso va a estimular a la producción de las Rivera, ¿estás de acuerdo? Dice que la corticotropina, entiendo, libera a la ACTH. Pero he visto que cada No, para. No era palabrero, puntual. Hay que cosas concisas. ¿Tú estás de acuerdo, Núñez? ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué pasaría si yo te digo que el ACTH es la corticotropina? No podría ser lo que me dices, ¿no? ¿No es cierto? ¿Lo que dice Gonzalo? ¿No será que CRH significa hormona liberadora de corticotropina? Y hace que la hipófisis me libere la ACTH, que es la corticotropina. ¿Sí? Entonces, si ya es ya por default lo más fácil, Gonzaga, háblame del siguiente: ¿cómo estimula la secreción de la tiroides? ¿Qué libera el hipotálamo? A ver, otras palabras, ¿qué significa TRH? Tirotropina. Entonces, lo mismo que el anterior, el hipotálamo libera tirotropina para que la hipófisis libere TSH. ¿Estás de acuerdo, Luza? ¿Qué significa TRH? Hormona liberadora de tirotropina, porque la TSH, hormona estimulante del tiroides, otro nombre es tirotropina. ¿Sí? A ver, explícame ahora el siguiente, Gonzalo. ¿Ah? ¿Ya? ¿Hormona liberadora de qué? ¿De? ¿Hormona liberadora de? No, pero ¿qué significa GNRH? ¿Cuál es sobre? ¿Gonadotropinas? ¿Qué significa? Hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Y qué hace la hormona liberadora de gonadotropinas? Rodríguez, sigues tú. Siguiente. No. Así, tú vas a hacer por esa parte, esa vez nomás. No, les doy la siguiente para que ustedes. A ver si. ¿Qué significa? ¿Cómo se regula la secreción de hormonas de crecimiento? ¿Qué hormonas produce el hipotálamo? Luz, a ver.
Acá, a ver. Núñez, a ver, ¿cómo el hipotálamo regula la secreción de la hormona de crecimiento? ¿Mediante qué hormonas? Tigre. ¿Cuál? ¿Cómo se llama la hormona que estimula la producción de hormona de crecimiento? No. ¿Ah? Somatoliberina. ¿Y la que inhibe la secreción de hormona de crecimiento? Somatostatina. Mira, solamente no. ¿Cómo se llama la hormona que libera hormona de crecimiento? Somatoliberina. Y la que le inhibe, hormona inhibidora de somatoliberina. En todo caso sería hormona inhibidora de hormona de crecimiento, que es la somatostatina. Sí, o cómo empiezan a hacer los casos clínicos si ni siquiera saben las hormonas hipotalámicas en la red superficial. Y aquí, ¿cómo se regula la secreción de la prolactina, Espinosa? ¿Ah? No, ese es el teléfono, ese es el acto. Yo quiero de qué hormonas participan en la regulación de la secreción de prolactina. ¿Ya? Sí. ¿Ah? Dopamina. ¿Inhibe o estimula? Inhibe. ¿Y cuál estimula? Hay una que usted dijo que la LPH. No es el LPH. ¿Quién? ¿Quién? Aló, Ariel, ¿qué pasa? La prolactina. Oye. Hasta que borre. TRH. TRH. ¿Y qué tenemos que ver? Prolactina. Ya. Es la hormona liberadora de tilotropina. Se presume que es el factor que estimula la secreción del colágeno. ¿Estamos? Seguimos. Ahora, vamos a... Eso es, y hemos visto. Entonces, Rodríguez, para que termine. A ver, hemos dicho cuáles son la función de las hormonas que son liberadas por la neurohipófisis. ¿Cuál es la función de las hormonas que liberan la neurohipófisis? Primero, ¿cuáles son las hormonas que libera la neurohipófisis? Vasopresina ahí. Dime, ¿cuál es la función de la vasopresina? Vamos, concéntrate, Rodríguez. Vamos a ver, ¿cuál es la función de la vasopresina? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál es su acción?
para entender mejor la función de la vasopresina, Gonzaga nos va a explicar cómo se desencadena el mecanismo de la célula. Porque de esa manera es el mismo mecanismo por el cual se estimula la liberación de vasopresina. Primero, cómo se da la sed, por hipervelocidad, que es cuando hay un aumento de la permeabilidad plasmática. ¿Qué es la modalidad plasmática? Es cuando se juntan muchos solutos en un lugar, o sea, hay un aumento. Se juntan los solutos. O sea, una agrupación de los solutos. Pero la palabra que no sería salud. ¿Cuál Basilio? ¿Cuál sería la palabra técnica? La moralidad. ¿Tú eres Basilio? ¿Cambiado de. ¿Eres trans? No, Está pensando, lo dice. dice. No te ha visto mucho ya. Venga, ya tranquilo, está bien, pero ya tranquilízate un poco, está bien, ¿no? Pero está bien, estás. No, pero yo Basilio. Mucha adrenalina. A ver, La moralidad es una medición de la concentración de solutos en una solución. En este caso, por eso lo. ya, entonces nos quedamos, ¿no es cierto? Viene a ser la concentración de solutos en una solución, hay una concentración, hay soluto y hay un solvente. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles son las moléculas osmóticamente activas? ¿Cuál es la principal molécula osmóticamente activa que encuentras en el plasma? Pues si usted ha hecho con la doctora Ravina, ¿cómo calcula la movilidad plasmática? Nada más. ¿Cómo calculaban la osmolaridad plasmática? ¿Recuerdas eso? Con el sodio, cloro. El boom. A revisar. O sea, esto viene a ser sodio más la concentración de la glucosa entre 18. Entonces, con fines prácticos, te dice que la urea o el boom, como son moléculas que atraviesan rápidamente la membrana y no quedan gradientes, no. Lo calculo, ¿cierto? Ya, entonces, supongamos, ¿en qué caso puede aumentar la osmolaridad plasmática? Ustedes que paran comiendo ahí, los agachaditos, nada más. No, o sea, ya se resulta cuando tienes digestión. Una indigestión. O sea, tengo ardor en el estómago y aumenta la. No, pero a ver, hemos hecho el ejemplo práctico. ¿Cuándo puede haber un aumento de la. Patológicamente, ¿cuándo puede haber un aumento de la osmolaridad plasmática? O una diarrea. ¿No es cierto? Una diarrea acuosa disminuye el solvente, el agua, y lógicamente aumenta la concentración de soluto, aumenta la osmolaridad. ¿Qué pasa cuando aumenta la osmolaridad? Se activan los hormonoreceptores. ¿Dónde están ubicados los hormonoreceptores? Del hipotálamo, ¿no es cierto? Ya, y se encadena la sensación de la sed, ¿no es cierto? Pero supongamos que no tienes una diarrea, tienes una hemorragia. Ahí la osmolaridad plasmática aumenta. ¿Ah? Disminuye la osmolaridad plasmática. ¿Sí? No creo que haya variación de la osmolaridad, porque es variación del volumen, ¿no es cierto? Porque el plasma puede seguir con la misma concentración porque pierdes tanto solutos como solventes. ¿Y qué pasa en ese caso? Cuando hay hipovolemia, o sea, cuando hay una disminución del volumen extracelular, intravascular. Se activan los vasoreceptores. ¿Dónde son todos esos vasoreceptores? ¿Ah? Sí, en el hipotálamo. Rodríguez, no estaría hecho eso para los receptores, están hecho eso con balines. ¿Verdad que se ha hecho con todas las balines? ¿Ah? Los vasos receptores, ¿dónde están? La doctora ha dicho los receptores en el hipotálamo, no va a ver. ¿Ah? En la corteza suprarrenal. Luza, ¿tú qué dices? ¿Ah? En el riñón, en el aparato justaglomerular, ¿no es cierto? Entonces hay una disminución de la perfusión renal. Esto para los receptores detecta la disminución de la presión. Así lo ves. Lo que hacen los vasoreceptores está en el sistema óptico y el Hay los receptores. Pero Pregunto. precisamente para la hipovolemia tiene que ver ¿Qué? Pero una pregunta. Yo digo, ¿hay receptores en las aurículas? Sí. Hay. ¿Pero qué liberan esos niveles? Yo no entiendo porque específicamente cuando hay hipovolemia, disminución de sangre,
¿Sabías esa teoría? No, bueno, así Yo sé, no, hay varios receptores, pero yo diría que el principal transmisor que liberan las aurículas, las cámaras, es el péptido natriurético, el ProBNP. Por eso cuando tú tienes insuficiencia cardíaca, tú tienes el ProBNP, ¿no es cierto? El principal mecanismo que va destinado a restaurar el volumen intravascular es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿O no? ¿No? ¿No les han dicho eso? O sea, lo que yo entiendo es que bueno, esa situación, tanto los varoreceptores como la angiotensina 2, o sea, van a trabajar paralelo. Y ¿Quién va a- o sea, van a trabajar simultáneo cuando hay hipovolemia. Se activa. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque los varoreceptores. Pero, ¿quién te dijo? Yo tengo entendido que los baroreceptores a veces de las cámaras cardíacas más detectan, ¿no es cierto?, cuando hay aumento de volumen. Cuando vuelve a tú tienes una insuficiencia cardíaca y congestión y tú pides el ProBNP. O sea, yo entiendo como que los varoreceptores son como las respuestas inmediatas y la angiotensina 2 es una respuesta, se podría decir, más. A ver, eso voy a dar una toda la línea. A ver, cuando tú pierdes volumen, ¿cómo tu cuerpo trata de restaurar el volumen? Claro, pues por homeostasis, en este caso los varoreceptores van a. ¿Dónde? ¿Qué baroreceptores? Yo te digo una cosa, si tú vas a dar tu examen de NAM, lo que te van a preguntar cuál es el principal mecanismo del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Lo primero, ¿no es cierto? Eso me han enseñado, ¿no? Es lo primero que se activa. ¿No es cierto? Porque el riñón tiene un flujo importante y el primero que detecta una disminución del flujo es el riñón. Disminuye la perfusión renal, ¿no es cierto? Se activa el sistema glomerular y se libera renina, ¿no es cierto? Y la renina, ¿qué hace? A ver, así que pasa un Convierte a angiotensina 2, ¿no? Ya, Porque ¿y la angiotensina 2 qué hace? La angiotensina 2 circula por la sangre, llega al hipotálamo, en la cual No, pero digo, no, lo primero, o sea, ¿cómo restaura el volumen? ¿cómo restaurar? En este caso sí o sí tiene que ser tomando agua, o sea que No, olvídate de esto, olvídate de esto. Normalmente lo que pasa, que sea, sistema renina, angiotensina, aldosterona, que tengo claro. ¿Qué pasa? Entonces la angiotensina, ¿qué hace? Libera la renina, estimula la producción de angiotensina. ¿Y qué hace la angiotensina? O sea, la angiotensina solo es que la ella te restaura el volumen, ¿no? Pues un potente vasoconstrictor te ayuda. Pero ¿quién produce? O sea, yo tengo que restaurar volumen. En otras palabras, yo tengo que absorber agua en los riñones. Entonces lo que sucede es tú bajas tu volumen y tu primera respuesta, si el riñón lo detecta, libera renina, se produce angiotensina, la angiotensina produce la liberación de aldosterona y la aldosterona lo que va a hacer a nivel del riñón comenzar a jalar sodio. ¿Para qué? Para que haya un gradiente que te jale agua. Recuerden que la orina es un filtro de plasma, o sea, tú al chupar orina estás jalando plasma, que en vez de perder. Ese es el principal sistema de restauración del volumen. Entonces, por eso acá te pone que cuando baja el volumen, baja, no se distiende, porque sí, hay varoreceptores en las cámaras cardíacas que son más sensibles a la distensión cuando estás congestionando. El péptido natriurético, ¿no? Cuando tú quieres ver un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto?, que las cámaras están dilatadas, aumenta la presión ventricular, ¿no es cierto?, la respuesta en ese caso va a ser, no va a querer jalar agua, sino que un péptido natriurético. ¿Qué significa natriurético? Natriurético. ¿Ah? Natriurético. Entonces, claro, ¿qué significa natriurético? Sodio. O sea, el péptido es un péptido que hace que bote sodio por la orina, entonces tú dejas de jalar agua. Por eso cuando yo tengo un péptido natriurético elevado, yo sé que ese paciente tiene insuficiencia cardíaca, se está congestionando. Su problema no es que tenga que jalar agua, es lo que va a buscar es eliminar. ¿No es cierto? Entonces acá el libro te pone que cuando disminuye el volumen efectivo circulante, estos varoreceptores que están en el aparato yuxtaglomerular responden a la baja presión, ¿vale? No responden a la alta presión. ¿Entiendes? O sea, no les importa botar agua, sino restaurar el volumen intravascular. Entonces te pone que se estimula, se libera angiotensina 2.
Por un lado, la angiotensina 2 te va a ayudar a restaurar volumen absorbiendo por medio de la aldosterona agua en el riñón. Pero por otro lado también te va a ayudar porque esta angiotensina 2 que se ha formado, aparte de formar aldosterona en la corteza suprarrenal, actúa a nivel del hipotálamo, la angiotensina 2 para estimular la sed. Entonces por un lado vas a comenzar a ingerir líquidos y por otro lado vas a tratar de perder menos jalando en el riñón. ¿No es cierto? Ya pues verán que ese es el órgano vaculoso de la lámina terminante, pero no confundir, o sea, yo tengo receptores de presión, pero hay receptores auriculares, por ejemplo, que responden al aumento de presión dentro de la cámara. ¿No es cierto? Entonces, si hay un aumento de presión dentro de la aurícula, el paciente se está congestionando, la respuesta va a ser un péptido natriurético, porque ahí a mí no me interesa jalar volumen, me interesa botar. Entonces, si yo tengo un péptido que me va a inhibir la absorción de sodio a nivel de los riñones, va a haber un diuresis, me va a gustar su diuresis para tratar de compensar. En cambio, cuando tú tienes una disminución del volumen, tu problema no es la congestión, sino la disminución del volumen. El principal sistema es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no es cierto? Que está mediado por el aparato glomerular, que produce angiotensina a nivel pulmón, y la aldosterona a nivel del riñón le va a favorecer la absorción de sodio para crear un gradiente que le jale agua. Hasta ahí estamos. Seguimos con quién estaba ahí, con Rodríguez, ¿no? Seguimos, ¿qué más que ser? A ver, hay otros factores, ¿ya? Entonces tenemos que los principales mecanismos que desencadenan la sed tienen que ser la hipertonicidad y la hipovolemia. Pero también hay otros factores, ¿no? ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Porque he visto que hay sitios o hay costumbres de gente que dice que no deben, cuando comen niños no hasta el final de cuando terminen de comer. ¿Sí? No sé. Pues no, ¿qué dice? Sí, doctor, yo vi una nutricionista y yo le pregunté eso, era para que como la capacidad gástrica tenía líquidos en los niños al tomar agua, se llena esa capacidad, entonces ya no quieren nutrir sus comidas sólidas. Era por eso. Pero todos los últimos estudios dicen que no, o sea, por un lado, o sea, pues una conducta aprendida así, porque como dice, comer desencadena la sed, ¿no? Y aparte dicen de que sí te conviene primero para poder lubricar mejor los alimentos, y con una ingestión de agua tú puedes lubricar mejor los alimentos en la formación del borde, ¿sí? También dice que el agua actúa como solvente, o sea, el agua también tiene cierta acción ácida, acuérdense que tiene protones, ¿no? Y hay alimentos como la avena, sobre todo las menestras, que para su absorción necesitan cartón como gel, que tiene que ser tiene que haber absorción de agua. Entonces, si revisan, últimamente dice que lo más recomendable sí es. ¿Quién toma líquidos entre las comidas? Yo sí. Yo pensaba, ¿cómo me voy tomando agua y no sé? ¿Ah? Ajá. Claro, yo también. Bueno, también mencionan acerca de no recomienda tomar agua entre las comidas porque según dice al tomar por ejemplo 2 o 3 sorbos de agua la concentración de la acidez del jugo gástrico Sí, eso claro, eso ya está descartado. Claro. Pero la última recomendación es que sí, o sea. Es por hábito, por ejemplo, sus papás también no. Claro. Y es por hábito. Sobre todo en la guerra del ejemplo de la sierra, porque sí, lo he visto más en la gente de
la hacer esa costumbre, ¿no? Pero son casos, ¿no? Por ejemplo, hay otro avión, a veces cuando ves así a la gente correr, ¿no? No, tienes que para bajar de peso salir a correr con uso, todo, ¿no? Falso, ¿no? Tienes que salir con la ropa más liviana para no deshidratarte, porque al final si sales así sudas nada más, pero no quemas calorías. Y tu tiempo de ejercicio se acorta, o sea, más estás deshidratado que otra cosa, ¿no? Son creencias, ¿no? Bien, seguimos a ver. Cuando uno hace deporte, Tienes que hidratarte. no, pero solo decimos sorbito. No, tienes que hidratarte. Tú ahora hasta los partidos los paran a mitad del pecho del fútbol, ahí los paran, o sea, más o menos a la mitad del segundo tiempo del primero, porque si hidrate no Pero jugadores. yo cuando tomo bastante agua, o sea, cuando estoy así bastante físico hago, si tomo bastante agua ya no puedo hacer, me siento muy pesada. Eso es psicológico, ¿eh? ¿No sé? Pero tú no has visto los deportistas de alta intensidad, los tenistas, todos paran tomando bastante líquido entre juegos intensos. Yo hacía eso, pues, pero después ya no podía saltar. Es que también puede ser psicológico. Puede ser psicológico. Después ya me Pues, voy. ha hecho los partidos de fútbol. Sí. Ya, pues a mitad del primer tiempo y a mitad del segundo paran el partido para que se hidraten y le dan su botella así de Pero todavía. descansan un rato. ¿Ah? Pero descansan de agua. ¿Ah? De tiempo técnico. Pero es como- no, sí, no es energizante, es agua con electrolitos, pero no es un energizante. Claro. Si no lo jalan en antidoping. ¿Ah? Claro. Hacen el antidoping. Y los que más toman agua son los tenistas, ¿no? O sea, los tenistas internos toman y cada vez que paran están tomando. No quieren entrenar. Seguimos a ver. Eso respecta, o sea, ¿en qué caso se va a activar los receptores en seno galídeo? O sea, ¿en qué caso? ¿En qué caso, perdón, qué? ¿En qué caso se va a activar los receptores en seno galídeo? A ver. Buena pregunta. ¿En qué caso se activan los vasoreceptores cardíacos? Cuando digo soplo calocidio. ¿Interviene en la respiración o se interviene en los vasoreceptores? Interviene en la respiración. O duran la respiración. O la disminución de presión. ¿En qué otro caso se puede activar los vasoreceptores cardíacos? Depende de qué función quieres. Pero tienes que haberlo visto. ¿No? ¿Qué función quieres hablar? O sea, en este caso, yo pensé que era el de la baja presión, por eso es que lo asocié con el método líquido. Pero no. Pero ¿cuál es? O sea, vamos a ir por partes. O sea, acá te está hablando de una conducta aperitiva. Si tú me quieres hablar de la función cardiovascular, yo te puedo decir cuando disminuye la presión sanguínea, ¿no es cierto? Pero la respuesta sería a través de la contracción del miocardio. Si una respuesta del corazón baja mi presión, yo tengo que taquicardia, estimula la frecuencia cardíaca. Depende de la función. Pero no tienen los vasoreceptores que tendrían que ver con la función de la célula. En eso pasó de forma fisiológica también. Claro, o sea, ver cuál es la respuesta que se va a producir. O sea, si tú me dices que de repente cuando hay una disminución del volumen intravascular se activan los vasoreceptores cardiológicos, sí, pues no es cierto. Por eso cuando tú tienes una baja presión, ¿cuál va a ser la respuesta del miocardio, del corazón? Aumentar la frecuencia cardíaca. Pero acá estamos hablando de la sed. ¿No es cierto? O sea, implica respuesta. Si tú me dices, ante una disminución, doctor, ¿qué pasa cuando hay un sangrado? Hay hipovolemia. Doctor, entonces disminuye la presión, se activan los vasoreceptores, sí, pero los vasoreceptores cardiológicos no te van a producir estimulación sobre el hipotálamo. La respuesta de ellos para ayudarte sería aumentar el gasto cardíaco. Luego, cuando está sangrando, ¿no es cierto? Si tú quieres decir un paciente está sangrando a veces, ¿no? Toma la frecuencia cardíaca. Otra opción es importante. Ante un paciente hipotenso con taquicardia, yo estoy pensando que hay un sangrado. Se puede entender entonces, sí. Claro, o sea, yo digo, hay varias respuestas. O sea, los vasoreceptores intervienen hasta la respiración. Cuando vamos a hacer el control respiratorio también. O sea, aparte de los receptores carotídeos, hay vasoreceptores carotídeos. Y también participan aumentando o disminuyendo la ventilación. En este caso, si tú decides haber una respuesta ante la reducción de volumen, son detectados que estimularán la contractilidad cardíaca. Pero acá estamos hablando precisamente otros mecanismos que se activan durante el hipovolemia. Uno,
el término vasoreceptores, o sea, los vasoreceptores trata de qué? Si me disminuye el volumen, me disminuye el retorno venoso, yo trato de mantener el gasto cardíaco. Lógicamente, si me llega más sangre, tengo que aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Porque me llega menos. O sea, en cada latido voy a bombear menos, porque si tengo que llegar a 6 litros por minuto y en cada salida me sale menos, tengo que aumentar la frecuencia, ¿no? Para completar el gasto cardíaco. ¿Sí? Por eso en los casos de sangrado, tú ves, el paciente está perdiendo volumen y está taquicárdico. Como tiene menos volumen que le llega al corazón, trata de alcanzar los 6 litros por minuto, aumentando la frecuencia cardíaca. Por eso los deportistas que tienen uno, cada bombeo botan más, entonces su frecuencia cardíaca son realmente 60 por minuto. Entonces, esa es una respuesta. Pero acá en esta respuesta de la hipovolemia, otra respuesta de la hipovolemia, aparte de la taquicardia, es el aumento de la sepsia. Está mediada por varios receptores del aparato intersticial por medio de la angiotensina que llevan al paciente a tomar más agua para tratar de extraer el volumen inflamatorio, ¿no? Y para ver esas ideas, por eso digo que vamos a empezar esta parte, que viene la doctora a colación, estamos diciendo que no nos vamos a centrar en eso, si vamos a hablar de la hipovolemia, de la hipertonicidad, la aldosterona, ¿no es cierto? Por ejemplo, es un mecanismo, ¿no? Pero este mecanismo también, para restaurar volumen, es muy parecido a que ejerce qué hormona en la hipófisis. Ya, pero ahora nos vaya, ¿qué pasa? ¿Por qué se libera la vasopresina? ¿Se libera ante los mismos estímulos? ¿Se libera ante los mismos estímulos? Hipertonicidad, hipovolemia. ¿No? ¿O sí? No. ¿Tú qué dices, Luisa? La vasopresina. ¿Cuáles son estímulos que hacen que liberes vasopresina? Tu hormona antidiurética, ¿cómo es? ¿Ah? Ya, pero ¿cuáles son los mecanismos que estimulan la liberación de vasopresina por parte de los núcleos supraquiasmáticos, paraventriculares? ¿Ah? No, yo quiero saber los estímulos. O sea, ¿qué hace que se libere la hormona antidiurética? ¿Ah? La hipovolemia 1, el aumento de la movilidad plasmática, ¿no? Claro, entonces son los mismos estímulos. Por eso le digo, o sea, no nos vamos a hacer. Si yo tengo una hipovolemia, por ejemplo, un sangrado, primero actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no es cierto? La aldosterona va a tratar de reabsorber más agua a nivel del riñón y la angiotensina va a tratar de despertar la sed en la persona para que quiera más agua, ¿no? Ahora, si yo tengo hipovolemia, disminuye el volumen efectivo circulante, ¿no es cierto? Tengo menos volumen de sangre, entonces el retorno venoso disminuye, ¿sí? Entonces, como dice la doctora, activar los vasoreceptores, ¿no? O sea, para lograr 6 litros por minuto, ya mi frecuencia cardíaca va a estar en 70, estará en 120, porque bombeo menos sangre, pero tengo que aumentar la sangre que bombeo para acelerarlo. Y otro sistema es la vasopresina. ¿Qué hace la vasopresina? Que también va a ser liberada. Eso lo han hecho con la doctora Ramírez, ¿no? ¿Cómo? ¿La reabsorción de sodio? ¿De agua o de sodio? Sodio. Por sodio, dice Rodríguez. Agua, dices tú. ¿Sodio o agua? No sé. ¿Cómo es? Los dos. ¿Qué dice Basilio tú? ¿Cuál es la acción de la hormona antidiurética? ¿Cómo logra esta retención de agua? También está desesperado y googleando, no encuentra. ¿Dónde está? Dice. Está la señal, peor todavía, se desespera. ¿Sabes por qué lo han hecho? Porque un grupo de la doctora Rabines me dijo que todos venían con el tema coapurinas. Todas las coapurinas. A ver, ¿quién me explica? Sí lo han hecho con Rabines. Los estímulos son los mismos, ¿no es cierto? El núcleo paraventricular y subaórtico se encuentra en el hipotálamo. Se detecta esta disminución de volumen
o este aumento de la movilidad plasmática. Entonces el hipotálamo libera ¿qué cosa? Vasopresina o hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética es una neurohormona. Es neurohormona, ¿por qué? Porque a diferencia del resto de hormonas hipotalámicas que son secretadas hacia la hipófisis, la vasopresina sí es secretada hacia la circulación sistémica para alcanzar el riñón. Típica hormona, ¿no? Se libera el torrente sanguíneo para ejercer su efecto en un órgano a una distancia. Y lo que hace la hormona antidiurética a nivel de los túbulos renales es que las células tubulares expresen unas proteínas que son las acuaporinas. Entonces las acuaporinas lo que hacen es permitir la entrada de agua libre. Diferente a la aldosterona, porque la aldosterona lo hace mediante el sodio. O sea, lo que hace la aldosterona realmente es jalar sodio, ¿no es cierto? Y ustedes ya saben por ósmosis. Si la concentración de sodio es mayor en la célula tubular que en la luz tubular, el agua va a entrar donde hay mayor concentración de sodio jalado. Ese es un mecanismo. La acuaporina es independiente, son canales de agua, entonces ese es otro mecanismo. ¿Sí? Claro. ¿Y cuál es la acción de las rodillas? Para terminar, la oxitocina, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función de la oxitocina? Le quiere salvar, mira, Basilio está desesperado buscando dónde está la función de la oxitocina. La oxitocina controla la hipófisis. Hace un control. ¿Tú qué dices, Luza? Luza, ¿cuál es la función? Basilio, ¿cuál es la función de la oxitocina? No te escuchó, dice Gonzalo. Fuerte, ¿ves? Más fuerte, por favor. Tiene dos funciones. Uno es la eyección de la leche. Y la otra es la contracción del músculo del útero, ¿no? Del músculo. A ver, explícame entonces cómo ocurre cuál es el estímulo para la secreción de la leche. O sea, cómo ocurre este estímulo y esta liberación de oxitocina a nivel del hipotálamo. ¿Cuál es el estímulo en cuanto a la lactancia? ¿Cómo sería el estímulo? Pero la leche se origina por lactobacilo. ¿Ya? Ya, luego me encuentra la oxitocina para. Pero ¿cómo se estimula? La inyección. ¿Cómo es el arco reflejo de la... ¿Dónde están los receptores en este caso? Por la ¿Ah? inyección. ¿Ah? No están para la oxitocina. A ver, David, ya plagió ahí. Ya se lo aprendió todo en el grupo ya. El pega vino, por lo menos deja el celular y te digo, ya, pero está evidente que voy. ¿Qué opinas, Rivera? ¿No es cierto? O sea, a ver, ¿qué has leído en el grupo? Ya googleaste. Ya. Entonces, ¿dónde estarán los receptores? ¿Ah? ¿Cómo eso pasa por ahí en Wikipedia? ¿Cómo decir eso? ¿No es cierto? ¿Dónde están los receptores para el día? Doctor, están los receptores de la areola, ¿no? En la boca del bebé. Están sí. Está bien el electrodo y vago. Están en la areola. Entonces el bebé succiona, estimula estos receptores y por fibras sensitivas se dirige hacia el hipotálamo, a los núcleos que ya hemos visto, se libera oxitocina y se produce la contracción de las células mioepiteliales, ¿no es cierto?, de los conductos gratófonos, de la inyección de leche. Y la del parto, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el destino? Cuando se pierde. Cuando hay la expulsión del bebé. Cuando le pulsa, ahí se produce la oxitocina. Con la contracción. ¿Ah? La contracción. ¿El estímulo cuál sería, Rodríguez? ¿Tienes objetivo? ¿No es como todo? Pues...
cabeza del feto se encaja en el canal del parto, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿no es cierto? En el cuello uterino hay fibras sensitivas que viajan al hipotálamo, mandan la información y se produce la liberación de oxitocina. Es cierto que produce la contracción de la musculatura lisa, ¿no?, del útero, favoreciendo la contracción del parto. Siguiente. O sea, no se van a salvar con ustedes. Pero es una con fuerza. Porque ese es su carrenal. La tarde no. A ver, siguiente. A ver, ya esa parte la va a hacer Basilio. Ahí quedamos y la pregunta. Basilio, tú hablas de control de la temperatura. A ver. ¿Ya? Basilio. A ver, la buena pregunta, doctor, ¿por qué si una mujer da de lactar, que le ha pasado anteriormente, dice, ¿por qué una mujer que da de lactar tiene sed? ¿Tiene sed? Sed. ¿Por qué? Bueno, no hay una relación directa en el hecho de usar leche con La leche no tiene que por agua. Claro, es lógico. ¿Ah? ¿Por qué no tomas agua? Doctor, disculpe, ¿y por qué se reseca la boca así de la nada? De un momento a otro hay personas que tienen la boca seca que le llaman a tomar agua. A ver. No, depende del caso. Y el paciente no es diabético. ¿Ah? Y no es un paciente diabético No. insípida. Diabetes insípida. O si era insípida, no creo. No es diabético insípida. ¿Por qué? Son varios factores. Tiene que ver el sistema simpático. Ya. Vale. Estamos hablando de esto. No, ese no es un distinto. Es un trastorno autoinmune que te destruye la glándula salival. Pero el doctor dice acá, o sea, yo te puedo decir que hay varios factores que pueden mantener la boca seca. Uno, ¿no es cierto?, la inervación parasimpática estimula la secreción de una saliva abundante, de una situación de estrés. ¿Tú por qué crees que los jugadores más canchiques? ¿Ah? Están en una situación de estrés y no saliva mucho. Claro, entonces lo que hace cuando masca chicles es que estimulan los receptores, los mecanorreceptores de la boca para estimular el parasimpático, que es el que se encarga, sería uno. O sea, en un estado tensional, ¿nunca te ha pasado? La boca se te seca. Lo otro es, dependiendo, pues también que estés respirando por la boca. También te puede secar la boca. Porque la boca no está preparada. Y eso llama a la gente a tomar agua también. Tanto, si no tiene, por ejemplo, la boca se presenta en situaciones de estrés por el predominio de la inervación simpática. O sea, acuérdense que en las situaciones de estrés lo que impera es el simpático, ¿no? Y el que estimula la producción de saliva es el parasimpático. Sería uno, ¿no? A un examen, cuando te llaman a un juicio, de la boca seca. O otro sería también que seas un respirador bucal. La otra que estés deshidratado. El diabético, por ejemplo, pero estamos hablando de un diabético con una crisis hiperglicémica, una glucosa mayor de 300, está con poliuria, termina más de 4 litros al día, se va deshidratando. Toma agua, pero todo lo pierde. Estos son los factores. Basilio, vamos, para terminar el servicio de día. Próxima, el grupo que se van a batir la próxima semana. Tiroides y suprarrenales. A ver. ¿Qué tiene que poder saber la próxima semana? ¿Ah? No creo que va a ser el día del examen, porque la doctora me ha dicho que el martes va a ser el examen. Es algo que se pongan de acuerdo para postergarlo 1 o 2 días. Domingo.
martes no es práctica, entonces. Exponga, pues. Queremos Entonces, aprender. entonces se produce el examen aquí. Claro, queremos aprender lo que exponga. Pero ya me tiene que hablar de ¿Ah? Exponga. ¿Qué práctica? A ver, comenzamos con Basilio. Nos va a explicar ahora cómo es la regulación térmica a cargo del importado. La regulación térmica es el equilibrio entre la producción de calor y en este caso la pérdida de calor. Como lo vemos, la producción se da por el metabolismo, por el ejercicio o por la digestión, y la pérdida de calor a través de la reacción, producción, evaporación, orina o feminesis. En esta figura observamos un registro de un paciente hospitalizado a Fermín. Acá encontramos el eje X, encontramos los días de hospitalizado, y en la parte el eje Y encontramos lo que es la temperatura. Como observamos aquí, el paciente está hospitalizado a 5 días, pero su regulación, en este caso la temperatura, está oscilando en 36, 37, que es prácticamente la temperatura corporal adecuada de un paciente adulto. Y va a depender, en este caso, la temperatura corporal del neonatal, ¿no? Porque no es lo mismo la temperatura de un recién nacido con una persona adulta. Se observa un aumento, en este caso acá con un paciente diagnosticado con hipertiroidismo, un aumento de temperatura. Y otro paciente con hipotiroidismo, en este caso con valores menores de 36, que es diagnosticado con hipotiroidismo. En este caso, las hormonas tiroideas comienzan a aumentar, el metabolismo aumenta y por lo tanto un paciente con hipertiroidismo va a tener también una alza térmica. Esto lo que quiere decir es que generalmente los pacientes diagnosticados con hipertiroidismo tienen la contextura delgada, por eso es que tienden, como hipertiroidismo tiene la contextura delgada, por eso ellos tienden a tener mucho calor. A ver, Al contrario, primera pregunta. La autora dice hasta ahí que primero, ¿qué es la regulación térmica? Mantiene estable. Dice que la regulación de la temperatura es el equilibrio entre la producción del calor y viene a ser la pérdida. ¿Cuáles son las principales formas que tiene el cuerpo de producir calor? ¿Cuál? Uno. Ejercicio. No, hablando fisiológicamente. Fisiológicamente, ¿cuáles son los mecanismos? O sea, ¿cómo produce el calor tu cuerpo? Uno, la actividad muscular. Perfecto. Digestión de alimentos. Y lo último, procesos metabólicos. De los tres, ¿cuál es el más importante? ¿La digestión de alimentos, los procesos metabólicos o el ejercicio? ¿Qué es el número? La digestión. ¿Tú? Procesos metabólicos. ¿Losa? El ejercicio. La actividad muscular es la principal forma que tenemos de producir calor. ¿Sí? Ahora, sigo acá con los doctores. Milka, ¿cuál es la principal forma de transmitir? O sea, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo se pierde calor? O sea, una cosa es la producción y una cosa es cómo se libera calor. O mejor dicho, pero esta sí es su pérdida. claro, o sea, es el equilibrio entre la pérdida y la producción. ¿Ya cómo produce calor? O sea, el gasto. La producción de calor por actividad muscular, etc. Entonces, ¿cómo recibes calor? O sea, ¿cómo sería eso? ¿Cómo recibes calor? Claro. Por la construcción. ¿Qué más? A ver,
¿Qué es cada uno de ellos? ¿Cuál es la diferencia entre conducción y radiación? La radiación puede ser el medio ambiente. Produces calor y pierdes calor, ¿no? No sé tan claro, sino que creo que es más térmico. ¿Alisa? ¿Cómo se me libro? ¿Cuáles son los dos mecanismos principales? Doctor, la reacción que ocurre cuando estamos a contacto de objetos fríos. ¿Qué dice el libro? Producción de calor y reducción de calor. Más veces que lo buscan. ¿Y lo han leído? Ya, el cuerpo produce calor y el cuerpo pierde calor por radiación, conducción. Ya, la radiación, ¿qué es? Es la transferencia de calor entre dos cuerpos distantes, ¿no es cierto? Por radiación electromagnética. ¿Sí? Y la conducción viene a ser por... Por algún objeto pegado hacia ti, un objeto tocado. Ya, perfecto. Entonces hay mecanismos para perder calor y para producir calor. Hasta ahí vamos. 2. Sigo acá. Núñez. ¿Cuál es la temperatura que representa mayor la temperatura del medio interno? Si se toma rectal, La recta, ¿no es cierto? Está es la más. menos influenciada por la temperatura del medio ambiente. Como dijo la doctora, la temperatura primero varía en las distintas partes del cuerpo, ¿no es cierto? Las áreas más frías son los pies y las manos, y la temperatura rectal es la más alta y la que más representa la temperatura del medio interno. Después dijo también que variaba por edad. ¿Sí? También nos dijo que variaba a lo largo del día. ¿No es cierto? ¿O no es cierto? Según la no, es que lo que expliqué es con respecto a un paciente hospitalizado. Ya, pero en condiciones normales, ¿varía de acuerdo a la hora del día la temperatura? Sí, también. Sí, mayor en la mañana y mayor casi en la tarde. Bien. ¿Está influenciada por hormonas? Sí. Sí, ¿no es cierto? Bueno, cuando tú ingieres alimentos y no haces ejercicio, tú puedes incrementar los procesos metabólicos por la liberación de hormonas, pues las catecolaminas y las hormonas tiroideas. ¿Sí? Sí. Y otro ejemplo también la mujer de la evolución, de la ovulación, porque esto fue el incremento de Sí, de aparte de la temperatura basal, ¿no? Claro, Vamos a claro. aumentar en la semana 15 de la Así es, hay un aumento, o sea, está mediado por los hormonas. Hasta ahí va, no solo van a profundizar. La otra parte es si el principal mecanismo para perder calor, ¿no es cierto?, es la conducción y la radiación. ¿Cuál es que es el intercambio entre dos cuerpos continuos? Y nosotros sabemos que nuestro cuerpo está en relación al aire. ¿Cuál es el tejido que está en más relación con el medio ambiente? ¿Qué tejido es el que está, o qué órgano es el que está en mayor contacto con el medio ambiente y en mayor extensión? La piel, ¿no es cierto? Entonces, como dice la doctora, no sé si está ahí, la temperatura corporal o la temperatura cutánea es el principal mecanismo, ¿no es cierto?, de regulación. Y entonces, ¿cómo se va a regular la temperatura cutánea? ¿Cómo se regula la temperatura? Si yo estoy en un ambiente frío, ¿cuál va a ser la respuesta del organismo? Aumenta el metabolismo. Aumenta el metabolismo, Ya. por lo tanto, aumenta la. ¿Puedes proceder por favor? No va por ahí. O sea, el organismo trata de regular la temperatura cutánea de la piel, regulando el flujo sanguíneo hacia la piel. Entonces, cuando tú haces un ambiente frío, tú vas a tratar de preservar la temperatura interna. ¿Cómo? Haciendo que menos sangre llegue a la piel. Se produce una vasoconstricción. Entonces, en ambientes fríos, la respuesta es la vasoconstricción. ¿Para qué? Para tratar de limitar el flujo sanguíneo hacia la piel, retener calor, ¿no? Y por otro lado, en un ambiente caliente tú vas a tratar de disipar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Va a aumentar el flujo sanguíneo hacia la piel mediante la vasodilatación. ¿Ya?
Ese es su límite. Seguimos a ver, entonces nos va a quedar a nosotros la temperatura cutánea, es el principal mecanismo, ¿sí?, de regulación de temperatura corporal. Bueno, atrás le falta. Ahí está. Entonces, vamos a relacionar este cuadro con este cuadro, ¿no es cierto? Entonces tenemos que la mejor manera de producir calor es los procesos metabólicos, es la ingestión de alimentos y la actividad muscular. Y la mejor manera de perder calor es la radiación y la conducción y la vaporización del suelo, y también la respiración. Entonces, esta información de la temperatura, nosotros estamos más en relación al medio ambiente, va a llegar hacia el hipotálamo, ¿no es cierto? ¿Procedente de dónde? Principalmente llega la información. ¿Procedente de dónde principalmente? La información de temperatura, ¿dónde crees que nace? La parte de atrás. No, entonces desde el comienzo. ¿Dónde nace la información de frío y calor? Luza, ¿tú qué dices? ¿Dónde nace la información? ¿Dónde nace el hilo? Nace en la piel, porque hemos dicho que la piel es el órgano más extenso que está en contacto con el medio ambiente. Y si ustedes hacen una integración de lo que hemos visto hasta ahora, en la piel tenemos termorreceptores, ¿no es cierto? Termorreceptores para el calor, termorreceptores para el frío. ¿Sí? Entonces, esta información de calor, si es el calor, va a llegar hacia la parte anterior del hipotálamo, y si es del frío, llega hacia la parte posterior, dependiendo que son crioreceptores, receptores de frío, o si son receptores de calor. ¿Sí? Y entonces yo voy a tener respuestas. El hipotálamo va a mediar respuestas complejas para tratar de regular esta temperatura corporal. Entonces, si yo tengo información, estoy en un ambiente frío, ¿sí?, los crioreceptores de la piel van a llevar información hacia la parte posterior del hipotálamo. Y el hipotálamo va a desencadenar una serie de respuestas que van a tener como finalidad disminuir la pérdida de calor, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos mecanismos? Los mecanismos reguladores de la temperatura. ¿Sí? ¿Cuáles son los que son activados por el frío? No lo han leído. Si yo estoy en un ambiente frío, me voy, pues, no sé, a la sierra, a temperatura así, ¿no? Tengo microreceptores que son estimulados, la información llega a la parte posterior del hipotálamo, ¿sí? Y la parte posterior del hipotálamo, que responde al frío, va a producir una serie de respuestas que van a tener por finalidad generar calor, ¿no es cierto? Entonces, uno, van a ser los escalofríos, porque tú puedes en el frío, ¿por qué? Porque la contracción muscular es una forma de producir calor, ¿no es cierto? Se te va a desencadenar el hambre, porque hemos visto que también la ingestión de los alimentos eleva la temperatura corporal. Mayor actividad voluntaria, la actividad muscular incrementa, ¿no es cierto?, la producción de calor. Dice, mayor secreción de la adrenalina y catecolaminas, ¿no? Menor pérdida calórica, vasoconstricción cutánea, como hemos dicho, va a tratar de limitar el flujo de sangre hacia la piel para tratar de preservar la temperatura interna. Acurrucarse como ovillo, como los pelos, ¿por qué? Porque al acurrucarte, y si el principal mecanismo de intercambio es la conducción, si tú disminuyes el área de superficie, disminuye el intercambio, ¿no?, de temperatura. Horripilación, que van a leer básicamente, ustedes no han visto cuando hace frío los pájaros cómo se empluman. ¿Han visto? ¿No sé por qué? Por lo que tratan es que entre las plumas atrapar aire y de esa manera disminuir la pérdida de la piel a esa burbuja de aire, esa burbuja de aire se la mide, ¿no? Y ya los mecanismos activados por el calor, todo lo contrario, ¿no? Se hace calor, hay vasodilatación, hay sudoración, hay taquimia, ¿no? Hay menor producción de calor, hay anorexia, no tienes apetito, ¿no? Tratas de comer menos y hay apatía e inercia para moverte. Lo vamos a dejar ahí, ¿no? ¿Ya? Seguro en la semana voy a estar